Saludos revolucionarios para Artillería de la Palabra en Roma, Italia, con los camaradas Roberto Pazmiño, Gabriela Pereira y Geraldina Colotti. Hemos tocado fondo, sí. Ecuador toca fondo por minuto que transcurre. No es exageración, camaradas. Ecuador toca fondo y no hay salida a la crisis si tenemos a toda la población encerrada en cuarentena, en medio de una agónica desesperación por salir, no solo a respirar algo de oxígeno, sino y principalmente a decirle basta a este desgobierno traidor, vendepatria y corrupto. La paciencia está que explota. Y solo bastaría la chispa de un cerrillo para que el país se inflame de coraje luego de una larga etapa de masticar rabia en medio de legítima indignación, pero también de asco frente a lo que ocurre en todo nuestro territorio nacional. La patria está de luto. Se hunde en corrupción con etiqueta de cinismo oficial e impunidad, pero también por la demolición de nuestros más elementales derechos humanos, laborales, sociales y políticos, mediante la aprobación de leyes que cumplen órdenes del Fondo Monetario Internacional y del poder empresarial más miserable que hoy tenemos. Duele decir que hemos sido incapaces de poder construir organización popular movilizada por acción y omisión de quienes tuvieron la oportunidad de atreverse a cambios profundos en las relaciones de poder, cambios en la matriz productiva y afirmación de un Estado con participación popular. Oportunidad que la desperdiciamos de la manera más infame durante una década. Más allá de grandes cambios realizados y logros conseguidos, pero que hoy han sido echados al basural de la traición política, porque esos logros no fueron construidos paralelo a la construcción de organización popular. Siempre insistí, camaradas, en la necesidad de construir el bloque de poder popular, organizado y movilizado, como única garantía válida para sostener el proceso y para darle continuidad. Diríamos que faltó decisión política para enfrentar al poder de la burguesía, al poder burgués, palabra que, desde luego, Rafael Correa no admitía mencionarla, porque creía que, hasta hoy, que los cambios se dan por voluntad de buenas personas y que el mundo se divide entre buenos y malos, desconociendo la concepción del materialismo histórico sobre la división de la sociedad en clases sociales, que las contradicciones tienen carácter de clase y que vivimos en permanente lucha de clases. Craso error creer que los reformismos cambian estructuras de poder o que los cambios se dan por la buena voluntad de las personas. Craso error no haber entendido que el intervencionismo imperialista no cede ante los gobiernos democráticos, nunca lo cede, que se mantiene como francotirador a la espera de colocar gobiernos traidores como el que ahora impera en el Ecuador. Aún recuerdo que a Obama se le consideró como buena gente, mientras éste sembraba de cementerios la faz mundial. Antiimperialista en toda su extensión del pensamiento y práctica, el Che decía que la naturaleza del imperialismo es la que bestializa a los hombres, la que convierte y les convierte en fieras sedientas de sangre, dispuestas a degollar, asesinar, destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y que no se puede confiar en el imperialismo ni un tantito así. Hoy no tenemos nada de lo conseguido.
porque no entendimos esas concepciones del materialismo histórico. Ecuador es un país intervenido y sometido. Ecuador es un cementerio donde ni los muertos tienen el derecho a un funeral digno, ni los familiares a darles el último abrazo de la despedida. La asamblea controlada por la derecha de Guillermo Lasso, Moreno, la socialdemocracia de la izquierda democrática y tránsfugas del Pachacuti y de los mal llamados independientes, con el voto o con la abstención, consiguen la aprobación, por ejemplo, de la mal llamada ley humanitaria, que en esencia, camaradas, su contenido profundiza la precarización laboral, reduce las jornadas de trabajo, pero también los salarios de los trabajadores en un 50%. Los empleadores se imponen por la autoridad y por la fuerza. Impondrán acuerdos laborales de aquí en adelante desde el poder impositivo que tienen. Las aportaciones al IES también se reducen en función de los recortes antes mencionados. Se impondrán los contratos por temporada, 2 años máximo por contratos definidos. Y lo peor de todo, luego del retorno doloroso de la cuarentena, tendrán que trabajar sin vacaciones por largo tiempo, como compensación supuestamente a la inactividad durante la emergencia. ¿No crees que son suficientes razones para organizar la lucha, reinventando nuevas formas de protesta en función de las serias limitaciones que al momento tenemos? Pues sí, camaradas, Moreno y el desgobierno neoliberal se sostienen solo por la cuarentena impuesta por las circunstancias de salud. Gobierna con el chantaje a corruptos asambleístas, beneficiados con espacios de poder político en hospitales y funciones públicas. De eso está consciente. Por eso le conviene que el país siga en el silente cementerio de la cuarentena, con el pueblo inmovilizado y encerrado. El país se hunde en corrupción en medio de las disputas internas del desgobierno y su pandilla política. Se registra una disputa de carteles por el control político del desgobierno. El cártel de Romo y Roldán delatan a Daniel Mendoza, corrupto asambleísta sostenedor hasta aquí del poder de Moreno en asamblea. Santiago Cuesta, siniestro personaje, junto a Otto Sonnenschosner, se cobran a Alexandra Ocres de la ruptura de los 25 en medio del escandaloso contrato de los kits alimenticios con sobreprecio del 100%. Sí, ¡qué asco! El país testigo de esta disputa de carteles mafiosas al interior del desgobierno, mientras el resto de la población se desangra y muere en las calles. Nos imponen más impuestos y tributos, mientras estas mafias se llevan el dinero en maletas, así como también en costales al puro estilo del aliado bucaramista. Gobiernan con el ropaje del cinismo y del descaro. La corrupción y el uso del dinero sucio se elevan a categoría política como gestión del desgobierno. La embajada y embajador trasladan el respaldo político a Otto Sonnenschosner mediante simbolismos políticos de imagen y donaciones. Es decir, están trasladando el poder y dejando a un lado a un muerto político. Diríamos, a un cadáver político, que es lo que representa Lenin Moreno. Me dueles, patria, sí, haces que mastique rabia de dolor, impotencia e indignación. Más hondo creo no podemos llegar. Hemos tocado fondo, carajo. O luchamos o nos morimos en el encierro de nuestras propias limitaciones políticas y conceptuales.
Desde Quito, Ecuador, Marco Pérez Torres.